Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a una clase de lengua y literatura más. Estamos ya comenzando otra semana de clases. Esta semana sí será una semana completa, ¿verdad? De clases y de actividades y prácticamente es la última que nos queda así extensa, porque ya la siguiente semana, que sería la última de clases y de actividades, prácticamente tenemos un par de asuetos que nos van a hacer perder un par de clases. Así que motivarles siempre a seguir adelante. Espero que ya hayan tenido una muy buena jornada de lunes. Prácticamente estamos terminando el horario de clase. Esta es nuestra última clase del día. Así que en este momento les estoy compartiendo la guía de la semana para mostrarles más o menos el bosquejo de lo que vamos a hacer. Y acá tenemos semana del 4 al 8 de octubre, que es justo donde estamos ahora. Usted puede anotar en su cuaderno la fecha. Recuerde, hoy es lunes 4 de octubre. Y en el sentido de los contenidos propuestos, bueno, lo primero es, o el primero es la generación del 98. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos tocando un poco el tema ya de la España del siglo XX, hicimos la portada de la unidad, les explicaba más o menos qué es lo que íbamos a ver o qué íbamos a abordar y empezamos a ver la parte contextual, ¿sí? Contexto social, político, económico, como preámbulo para entender mucho mejor la parte literaria. Entonces ya esta semana vamos a entrar de lleno en la parte de la literatura, vamos a conocer algunas corrientes literarias que se dieron, los nombres, por qué se llamaron así, cuáles fueron las características y por supuesto conocer los autores y las obras de cada uno. En ese sentido, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la generación del 98. Eso es lo que nos toca ver hoy. El día de mañana, como les mencionaba, yo les voy a compartir más tarde, esperemos que ya esto de las redes funcione nuevamente, que WhatsApp se restablezca y si no, pues ya más o menos les conté que lo que van a hacer mañana ustedes es anticiparse a la lectura del libro de texto en las páginas que corresponden a la generación del 27 y la narrativa del siglo XX, para que el día miércoles que volvamos a tener clase en Zoom directamente, así como lo estamos teniendo hoy, ya sea mucho más fácil que al momento que yo explique el contenido, usted sepa de lo que se está hablando. Entonces es como anticiparnos a no ver desde cero o que no nos parezca súper novedoso, súper nuevo el tema, sino que ya tener más o menos una idea de qué es lo que yo voy a hablar y qué es lo que yo voy a explicar el miércoles y el viernes. Luego, aparte de la generación del 98, esta semana vamos a ver la generación del 27, que es otra corriente, otra tendencia literaria que se da en España después de la del 98. Y luego vamos a ver la narrativa del siglo XX. En términos generales, vamos a ver qué tipo de literatura se da en el siglo XX. Vamos a ver muchos subgéneros que se desarrollan en la narrativa. Vamos a centrarnos solo en narrativa, no en lírica ni en dramática, sino que en narrativa vamos a ver cuáles son los subgéneros que se dan y también quiénes son los autores y las obras. De estas obras será o habrá muchas que ustedes ya les van a parecer conocidas porque muchos de ustedes ya las han leído o incluso porque hemos visto las películas, así que ya estamos entrando en algo un poco más reciente. Esa es la propuesta para esta semana. Vamos a desarrollar todos los temas, confiando en Dios que todo va a ir saliendo bien en cuanto a la organización del tiempo. Y con eso prácticamente podría decir que culminaríamos los temas que se van a evaluar en el examen. Entonces ya la próxima semana, de ser así, pues dedicaríamos quizá a desarrollar un tema de figuras literarias y también dedicar un chancecito para repaso, si tuviésemos el tiempo para hacerlo, y a estar listos para el examen, que ya prácticamente lo tenemos muy cerca. Recordarles que tienen que leer las obras correspondientes para el examen. Si alguien todavía no las ha comenzado, comiéncelas, no deje todo para último momento. Son cortas, no tienen quizá mayor extensión en cuanto a decir, híjole, tiene como 500 páginas. Son cortitas, así que en ese sentido, pues tiene usted esa ventaja. Y luego, pues acá les presento qué es lo que vamos a ver, los temas que ya les mencioné, están los indicadores. Esta vez no van a notar de aquí el tema y el indicador, sino que ya están colocados en la presentación que les voy a mostrar. Entonces, en ese sentido, ahorita todavía no anote, solo les estoy enseñando la guía, como siempre lo hago, para que usted tenga más o menos una idea de lo que vamos a encontrar en la guía y que recuerde siempre descargarla, ¿verdad? Luego tenemos la parte del contenido socioemocional. Esta semana vamos a seguir hablando en el marco del mes de octubre, ¿verdad? Del hablar sobre el Día del Niño, cuáles son algunas frases relacionadas a ello y cómo es que es necesario en algún momento conmemorar o celebrar
no solamente un día, ¿verdad? Sino que tomar conciencia también de la importancia de la niñez y de la adolescencia en todos los días, ¿verdad? Ustedes están en esta etapa todavía y creo que es cuestión de hacer conciencia. Yo les he colocado en la guía alguna información importante sobre las fechas o por qué se conmemora, ¿verdad? El Día del Niño, por qué es una celebración importante. Y luego tenemos ya el desarrollo de los temas, de los cuales yo les he hecho algunos esquemas que les pueden servir a ustedes para apoyarse al momento de estudiar, que obviamente yo les voy a explicar más a profundidad, sí, pero en estos esquemas a ustedes les pueden servir como ubicación para saber qué es lo que tienen que manejar quizá un poco más a detalle. Algunas fotografías con los autores de cada una de las generaciones, luego la del 27, les he colocado cuáles son las características, que las vamos a ver, que ustedes las van a leer también en su libro. Otra imagen con los autores de la generación del 27. Esto es para que tengamos un recurso adicional y no solo nos quedemos con lo del libro. Y luego en la narrativa del siglo XX, pues también tenemos esquemas. Hay 2 esquemas que yo les he elaborado para que nos vayamos ubicando. Y luego los recursos complementarios, pues ya saben que siempre leemos la información del libro. Aquí están las páginas que ustedes van a leer mañana, que van a subrayar mañana. Y luego están los recursos que yo les he propuesto para que ustedes vayan revisando, que también lo van a hacer mañana. Ingresar a la plataforma, ir en orden, ¿sí? Van a ingresar, van a ver qué hay, si es un video, si es una presentación, si es alguna actividad que hacer, pues trabajen, la realizan y eso nos va a servir obviamente también como un repaso, como un apoyo extra para poder hacer nuestro examen de periodo. Luego para entrar al libro web, qué es lo que vamos a visitar. Entonces prácticamente este es el bosquejo de nuestra semana. Se los muestro para que usted tenga bien claro y sepa qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer y que trabajemos pues siguiendo este camino, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar la presentación ya oficial de ese día. Ya hemos trabajado la portada de la unidad. Esto solamente es ubicarnos nuevamente, que no se les olvide que estamos viendo la literatura del siglo XX en general y que luego nos estamos centrando también en España. Y el tema, ahora sí lo van a anotar, después de haber anotado la fecha, pues anote el tema de hoy, que es la generación del 98. Y anote también el indicador de logro, que está ahí en la parte inferior derecha y dice, analiza con propiedad y creatividad la producción literaria de la generación del 98. O sea, lo que vamos a ver ahora es, para comenzar a conocer qué es una generación, por qué se llamó la generación del 98 y cuáles fueron las características. Este es un tema bastante, yo diría que un poco o bastante sencillo, ¿verdad? En el sentido que no hay demasiada teoría, que sentamos que nos vamos a saturar. De hecho, vamos a procurar la lectura mecánica, hacerla rápido también, en la parte de la reflexión avanzar rápido y de esa manera pues me queda más tiempo para explicarlo y que el tema quede cubierto en su totalidad. Entonces, es probable que alguno de ustedes ya haya escuchado hablar de la generación del 98, pero si no, pues les voy a mencionar mientras ustedes anotan el tema y el indicador, que cuando hablamos de una generación, estamos hablando de un grupo de autores o de un grupo de escritores que se reúnen, que se aglutinan, que tienen como característica similar que son coetáneos, es decir, que andan por los mismos rangos de edades, que nacieron aproximadamente en los mismos años. Por ejemplo, ustedes, los que están conectados ahorita conmigo en la clase, si yo tomo en cuenta, por ejemplo, a Kevin, a Emanuel, a William, a Jade, a Henry, a Emilia, a Nelis, Diego, Roxana, Evelyn, ustedes son coetáneos entre ustedes, porque la mayoría oscila entre los mismos rangos de edad. Entonces, este conjunto de escritores se reúnen, toman una iniciativa y dicen, bueno, vamos a generar o vamos a formar nosotros un grupo que se va a llamar generación. Y esta generación de escritores o de autores coetáneos empiezan a colocar o a plantearse características similares, un objetivo en común y empiezan a escribir respetando estas características e intentando cumplir el objetivo para el que crearon la generación. Entonces, prácticamente cuando yo hablo de una generación es un grupo de autores, es un grupo de escritores que no es muy extenso, ¿sí? No vamos a decir, mira, hay como 500 autores, no. Normalmente es un conjunto pequeño de autores que se reúnen, que tienen una iniciativa y que dicen, vaya, vamos a crear una generación. Y esta generación va a ser para esto y nuestras características van a ser esta y esta.
y empiezan a escribir, obviamente, para fundamentar o para echar a andar las ideas que en un primer momento tienen. Entonces, eso es como preámbulo para que usted sepa qué es una generación. Ya vamos a ver por qué se llamó la del 98 y por qué se llamó la del 27 y por qué se llamó la del 36, que es otra que vamos a abordar el día miércoles. Entonces, esto es para que usted se vaya a ubicar. Ahora bien, la reflexión de hoy es la que justo está en la guía y dice, ser adulto no es malo, lo malo es olvidarse de ser niño. Como yo les decía, nunca es tarde y creo que siempre es un buen día para desearles un feliz día, independientemente que sea 1 de octubre o que no lo sea, pues debería de ser siempre, ¿verdad? El hecho de conmemorarles a ustedes, de agradecerles a ustedes, porque igual en el caso de nosotros como profes, también aprendemos de ustedes, ¿verdad? No solo es una dirección de enseñanza-aprendizaje, sino que también nosotros aprendemos de ustedes. Y quizá esta frase me gusta mucho porque el llegar a ser adultos es un camino que todos llevan. Ustedes, por ejemplo, ya están en el periodo de adolescencia, de juventud, ya están muy cerca de llegar a ser adulto y ser adulto no es malo, ¿verdad? Pero obviamente hay muchas exigencias, hay muchas situaciones, muchos problemas, muchas cosas que se incrementan o que se acentúan con la adultez. Y no quiere decir que ser adulto sea malo, pero quizás invitarles a que disfruten cada una de las etapas, que disfruten la etapa en la que ustedes están ahorita y que no se olviden de ser niños, no en el sentido de considerar que tenemos que ser inmaduros o no analizar o no pensar en nuestras decisiones, no, sino que en algún momento determinado complicarnos lo menos posible en nuestra existencia, intentar ser felices, intentar tomar las cosas por el lado amable, ¿verdad? Con la inocencia que caracteriza a un niño, porque a veces a medida que vamos creciendo nos vamos llenando de prejuicios y nos vamos llenando de ciertas cosas, de negatividad, de pesimismo, de hipocresía, muchos antivalores que tristemente en nuestras sociedades tenemos y que a veces a medida que nos vamos haciendo más grandes o que nos convertimos en adultos empezamos a interiorizar más. Entonces olvidemos o procuremos dejar de lado estas cosas negativas y pues procuremos también potenciar y seguir manteniendo aquellas cosas que a usted lo caracterizaron cuando era un niño. Entonces, ¿por qué? Porque la edad, pues si al final es un número que puede definir si somos adultos, jóvenes, ancianos, qué sé yo, pero nuestra actitud creo que es lo más importante. Entonces, en ese sentido, pues invitarles a que todas aquellas cosas negativas que usted sienta que le están llegando a su vida y que quizá podría aprender o que es susceptible de aprender, pues olvídelas, déjelas de lado y procure siempre ser feliz, ¿verdad? Como los niños son felices, a veces uno ve hasta memes y dice, cuando era feliz y no lo sabía, pero lo importante es disfrutar cada etapa y no olvidarse de ser un niño o una niña. Ahora vamos a la lectura mecánica. Como les decía, vamos a leer solo un pedacito, que es justo lo que estamos viendo en la pantalla ahorita. La vez anterior, bueno, tengo anotado aquí en la lista de primero F que Anelis me ayudó a leer. Entonces, si me voy por el orden, hoy le tocaría a Diego. Entonces, Diego, ¿será que me puedes ayudar, hijo, con la lectura de este día? Porfis. Sí, señor. Ahí está, perfecto, hijo. Adelante entonces. Bueno, se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes, pero no lo manifestaban, y se referían cortésmente a las corrientes y a las hondonadas donde había tenido sus sedales, al continuo buen tiempo y a los que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito, habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre 2 tablas, 2 hombres tambaleándose al extremo de cada tabla, a la pescadería, donde esperaban a que el camión del hielo las llevara al mercado, a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea. Les sacaban los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto, procedente de la fábrica tiburonera, pero hoy no se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar ahí, al sol, en la terraza,
Santiago, dijo el muchacho. ¿Qué? Respondió el viejo. Con el vaso en la mano pensaba en las cosas de hacía muchos años. ¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana? No, ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar, y Rogelio tirará la atarraya. Muy bien, Diego, muchísimas gracias, hijo, por ayudarme con la lectura. Continuamos con esta actividad que es importante, que yo se los menciono para varios objetivos. Y obviamente en el caso de este texto, a pesar que ustedes ya lo leyeron, que ya fue evaluado, pues creo que nunca está de más recordar algunas cosas y pues también practicar. He ahí la importancia de que se conecten a las clases, ¿verdad? Porque si alguien no se conecta, pues obviamente no puede hacer lectura mecánica y también la toma de conciencia de los que se conectan en algún momento, pues colaborarme con esta actividad. Aquí son bastantes o prácticamente podría decir que la mayoría que siempre están dispuestos a apoyarme con esto de la lectura, sabiendo que no es una actividad evaluada, ¿sí? Que no es algo que se tome en cuenta como una nota específica para su 35 o 70, pero sí forma parte fundamental de la evaluación formativa, que es una parte bastante actitudinal y que en algún momento sus profes tomamos en cuenta, por lo menos yo sí. Entonces ahora vamos a empezar ya con el desarrollo del tema para no dar más preámbulos y porque necesito avanzar. En cuanto a esto, hacer un pequeño flashback, un pequeño repaso. Si ustedes se acuerdan en la última clase que tuvimos la semana anterior, que fue el miércoles, si no recuerdo mal, estábamos hablando que en los últimos años del siglo XIX se había desarrollado ciertas situaciones no tan agradables en el territorio español y que resulta ser que el realismo había entrado en una fase de agotamiento y que había surgido un movimiento literario en Hispanoamérica que se llamó el modernismo. Y si se acuerdan, yo les decía que el modernismo se considera o se cataloga como máximo representante a Rubén Darío, que fue nicaragüense y que quieras o no se vio influido también por un salvadoreño que fue Francisco Gavidia y que fue un movimiento que surge en Hispanoamérica pero que llega a España. Entonces en España estamos hablando también que hubo españoles que lo vimos también, que cultivaron y que trabajaron o que ayudaron o que se interesaron por el modernismo y estos fueron Salvador Rueda, Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Si ustedes tomaron apuntes de esa clase, lo deben tener anotado en su cuaderno. Estos nombres los debe tener anotados en su cuaderno y que obviamente junto al modernismo, pues esta corriente o que este movimiento que surge en Hispanoamérica, pero que llega a España, también se desarrolló otra corriente, otro movimiento que se llamó la generación del 98. Y esta generación centró su interés en los problemas de España. O sea que claramente la generación del 98 surge en España. ¿Qué podemos decir de la generación del 98? Aquí tenemos la primera idea. Congregó a escritores que se vieron afectados por la crisis originada en España frente a la pérdida de las últimas colonias de ultramar. El año 1898 fue un año bien difícil para España porque en este año, como lo acabamos de leer, España pierde las últimas colonias de ultramar. ¿Cuáles son estas últimas colonias? Obviamente que ellos tenían el poder, el dominio, pero lo pierden y estas colonias son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuando España pierde estas últimas colonias de ultramar, quiere decir, o lo que obviamente genera, es un desequilibrio mucho mayor porque iba a dejar de percibir los ingresos y porque iba a dejar de tener la influencia que tenía en estas colonias, en estos territorios. Y entonces, eso obviamente genera en España una crisis, ¿sí? Una crisis que no es positivo, sí, que no es algo positivo, y que lo que quisieron hacer ellos a través de su literatura es intentar sacar al país, o sea, a España, de su atraso social, económico, político e ideológico. O sea que España había estado tan arriba que estas crisis y estas cosas y estas pérdidas de territorio, de poder, de dominio, lo hacen o hacen a España caer en crisis. Entonces, llega un momento en el que hay un grupo de escritores y dicen, hey, miren, ya se dieron cuenta que España está sumida en una crisis ahorita,
que estamos bien fregados. Esto es coloquialmente hablando, ¿no? España está cayendo en un atraso social, económico, estamos perdiendo poder, estamos perdiendo dominio, estamos enfrentándonos a situaciones bien difíciles, está yuca la cosa, ¿verdad? La situación. Entonces, pusieron al descubierto una necesidad de reformar o de hacer reformas urgentes. Por ejemplo, había situaciones que vivían los campesinos, las personas que estaban en las ciudades industrializadas. Acuérdense que venimos de la revolución industrial, ¿verdad? Esto no se va a dejar de lado. Entonces, la miseria se estaba generalizando, la riqueza estaba concentrada en pocas manos, la burguesía seguía teniendo el poder. Entonces, ¿cómo es que inicia la generación del 98? Inicia porque hay un grupo de escritores que se reúnen, pero hay tres que son los más importantes, que son Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu. Estos tres señores son, digamos, como los hechores intelectuales de la generación del 98, a los que se les ocurre, y crean un libro o crean un documento que se llama el Manifiesto de los Tres. Este libro, este texto, este documento que se llama Manifiesto de los Tres, es como un manual, ¿sí? Para que ustedes me lo entiendan más fácil, un manual donde se estaba reflejando que la generación del 98 lo que quería era hacer una conciencia de la pobreza, de la miseria, de la injusticia social, de la apatía política. Entonces, estos tres señores, Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, crean el Manifiesto de los Tres en 1901 y en él estaban denunciando la realidad del país, pero también, aparte de denunciar o aparte de hacer notar que España estaba en un periodo de crisis bastante complicado, su deseo era mejorar la vida de los miserables. O sea que ellos dijeron, bueno, nosotros a través de la literatura tenemos que ver de qué manera ayudamos a España a salir de este hoyo, a salir de esta crisis en la que está sumida, en el que el país está ahorita, digamos que metido y que obviamente afecta a muchas personas y sobre todo a las mayorías que son las clases desprotegidas. Entonces, la generación del 98, ¿cuál es el hecho generacional o cuál es lo que da origen a la generación del 98? Lo vuelvo a repetir. La crisis que se dio en España por la pérdida de las últimas colonias de ultramar, que fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, estos señores dicen, bueno, entonces hagamos algo, pues intentemos hacer que a través de la literatura la gente entienda, tome conciencia y ver si podemos cambiar la realidad. O sea que el objetivo de ellos fue un objetivo positivo. Imagínense qué bonito el hecho de hacer o que un grupo de escritores se reúna y digan, saquemos adelante al país, cosa que muchas veces podrían decir, a mí no me afecta. Podría haber dicho, qué sé yo, Pío Baroja, a mí no me afecta eso. ¿Para qué me voy a meter yo? Hay que ver los demás cómo hacen. Pero es una labor de conciencia, es una labor de nacionalismo, de amor por el país y de amor por los que habitan el país. Entonces, ¿cuáles fueron las características de esta generación? Y se las presento ahorita en la diapositiva. La primera de ellas es el europeísmo y gusto por lo castizo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos intentaron arraigarse, amar, querer a su país, ¿sí? Descubrir el alma española, decir que o reflejar que su país era lo mejor, el conocimiento sobre lo español, dejemos de copiar, dejemos de reproducir, dejemos de imitar, si en Italia, si en Francia, si en Portugal, si en cualquier otro país europeo, donde sea, o en Hispanoamérica, hacen X o Y cosas, nos puede gustar, sí, pero nosotros queremos sacar adelante España, entonces para sacar adelante España, procuremos nosotros hablar de lo bueno que tenemos, nosotros. Dejemos de copiar, dejemos de reproducir, dejemos de señalar lo malo, sino que señalemos lo bueno que tenemos y eso que genere conciencia en la gente y que la gente también entienda y que llegue incluso a amar, a querer a su país. Entonces es como la parte del nacionalismo, a eso se refiere el europeísmo y el gusto por lo castizo. Luego, la parte de la sobriedad tiene que ver con que la literatura sea fácil, sea sencilla de entender.
O sea, alejémonos o huyamos de aquella retórica como la del barroco, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en el barroco había un montón de figuras literarias en exceso y que uno lo lee y se queda como en la luna, como, ¿y qué quiere decir esto? Lo voy a volver a leer. Para ellos, entre más simple, más sencillo fuera la cosa, más claro el mensaje, era más fácil. ¿Por qué? Porque lo que querían era llegar a todo mundo. Entonces, como iban a escribir un texto súper rebuscado, súper difícil de entender, grandilocuente y con el montón de recursos, no le van a poder comprender todos. Entonces, la sobriedad es, hagamos mensajes, hagamos textos que sean claros, que sean simples, que sean fáciles de entender con un vocabulario lo más claro, lo más sencillo que se pueda. Subjetivismo. Ya sabemos que es el subjetivismo, ¿verdad? En este caso, reflejar una visión introspectiva de la realidad. Si yo como autor quiero sacar adelante a mi país, pues en algún momento tengo que expresar mis sentimientos, ¿verdad? No desde el punto de vista romántico, así de amor y que entre una pareja, como el romanticismo, sino que más bien un amor por el país. Un amor, una parte subjetiva de sacar o de externar las cosas buenas que yo pienso y de qué manera yo considero que puedo ayudar o que podemos ayudar al país. Utilización del ensayo. Esto es importante también. Ustedes saben que la literatura tiene muchas formas, ¿verdad? Desde el momento en el que conocemos los géneros, narrativo, lírico, dramático, y dentro de cada uno hay un montón de subgéneros. Pues resulta ser que ellos se inclinaron más por la parte narrativa y dentro de la narrativa se van más por la parte del ensayo. O sea que si estamos diciendo que es subjetivo, es claro, porque en el ensayo se coloca el punto de vista del autor, ¿sí? Y de alguna manera, pues también sirve como una denuncia, quizá como una crítica, pero también como una propuesta de solución. No es solo señalar, mire, esto, malo, 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 sino que en algún momento, si yo voy a reflejar alguna cosa negativa, pues también tengo que ver o tengo que proponer cómo sacar adelante esa situación. Y el espíritu de protesta es otra característica porque estos jóvenes intelectuales que se reúnen para eso intentan revolucionar en el buen sentido de la palabra, intentan rebelarse en el buen sentido de la palabra ante las cosas que estaban pasando. Entonces, si yo no quiero seguir así, hagamos algo para que las cosas cambien. Y luego los temas que se abordan en la generación del 98 son dos los más importantes. En el caso de la historia como raíz, tiene que ver el demostrar la grandeza de España, el demostrar la grandeza de la gente, de los españoles, ¿sí? Esto lo hacen, obviamente, para generar ese nacionalismo. Si yo digo, a mí no me interesa, yo no quiero nada de mi país, si las cosas están bien, qué bueno, y si no, no. Ellos intentan reflejar la historia, conozcamos de dónde venimos, cuáles son nuestras cosas buenas que hemos descubierto, que hemos logrado, que hemos sacado adelante. Y de esa manera, pues la gente se iba a motivar, ¿no? Y quizá de alguna manera intentar luchar todos o generar esa misma conciencia de una manera más colectiva para que todos pudieran ayudar. Y la idealización del paisaje, pues también, porque esto es símbolo del alma española, las descripciones que se dan son bastante detalladas, la expresión o cómo contempla el autor. ¿Y este paisaje de dónde es? El paisaje español, acuérdense, todo esto, toda la generación del 98 estuvo centrada en España. El objetivo fue sacar adelante a España. El objetivo fue ayudar a la gente española, ¿sí? Todo giró en torno a ello. Y luego, en cuanto a la literatura, sí dijimos que una de las características era recurrir al ensayo, pero no quiere decir que sea exclusivo el único género o subgénero que se desarrolla. Se desarrolla el ensayo como primer lugar, se desarrolla la novela, la poesía y el teatro. En el caso del ensayo, fue el vehículo idóneo para transmitir ideología. O sea que de los cuatro, ¿cuál fue el predilecto? El ensayo. De los cuatro, ¿cuál fue el que eligieron más? El ensayo. Entonces, vuelvo a repetir, se convirtió en el vehículo más importante o más idóneo para producir lo que ellos querían o para transmitir lo que ellos querían. Los temas que se trataron en los ensayos, ¿cuáles son? Pues la muerte, la religión, la situación del país, claramente, el destino de España, para dónde vamos, qué va a ser de nosotros en un futuro. ¿Sí? Entonces, en estos casos son algunos de los temas. ¿Quiénes destacan? ¿Qué autores escribieron ensayos?
Tenemos a Unamuno, Miguel de Unamuno, ya vamos a ver los nombres completos en la siguiente diapositiva, Azorín y Maeztu. ¿Escribieron también novelas? Sí. Aparece una corriente innovadora en la forma de entender y construir una novela, y dentro de esto destaca Unamuno, Baroja y Azorín. Ey, señor, pero mire, se repite, tenemos a Unamuno en los dos y tenemos a Azorín. Sí, quiere decir que dentro de la generación, pues los autores escribieron de todo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Unamuno, pudo escribir ensayo, pudo escribir novela, si quiso, pudo escribir teatro. La medida o el interés era, entre más yo escribo, entre más expreso, entre más se divulga el conocimiento, las premisas que tenemos como generación, pues más va a ser el alcance que tengamos. Dentro de poesía tenemos a Antonio Machado. ¿Y la poesía de qué hablaba, señor? Hablaba siempre de los problemas de España, ¿sí? Y los temas que trataba son temas semejantes a los que el ensayo tocaba. La religión, la existencia, la realidad, el tiempo, los problemas generales de la crisis que se estaba enfrentando. Luego tenemos el teatro. En el teatro se desarrolló más que todo dos tipos de subgénero, digamos, la comedia burguesa y el teatro cómico. En el caso de la comedia burguesa reflejó los vicios y las virtudes de la burguesía. Por eso es que se llama así, comedia burguesa, critiquemos a la burguesía. Su máximo representante fue Jacinto Benavente, que es este que tenemos acá, el primero. Y el teatro cómico lo que hizo fue conjugar o unir o fusionar la tragedia con la comedia. Y entre sus representantes está Carlos Arniches. Entonces quiere decir que dentro de la generación del 98 hay varios autores. Y estos son los que están acá. Esta imagen es la que está en la guía. José Martínez Ruiz es el nombre real. Azorín es el seudónimo. Casi siempre lo mencionamos o lo van a encontrar ustedes como Azorín, pero no es que se llame así. Él se llamaba José Martínez Ruiz. Luego tenemos a Pío Baroja, luego tenemos a Ramiro de Maeztu, a Miguel de Unamuno, a Jacinto Benavente y a Ramón María del Valle Inclán. Este grupo es el que formaba, o es, digamos que aquel conjunto de autores que decidieron formar parte de la generación del 98. O sea que tenían amor por su patria, tenían amor por su país y querían hacer a través de la literatura que saliera adelante, ¿sí? Nosotros podemos sacar adelante al país, nosotros podemos reivindicar nuestra sociedad, podemos ayudar a que las cosas mejoren. Entonces, recuerden que de todos estos que son los representantes, escribieron ensayo, escribieron novelas, escribieron teatro, escribieron poesía, y los fundadores o los tres que empezaron con esta iniciativa, que es el que creó, los que crearon el manifiesto de los tres, se llama así porque fueron tres, tenemos a Azorín, a Pío Baroja y a Ramiro de Maeztu, justo los que están los tres primeros. No quiere decir que los otros no sean importantes, claro que lo son, pero debemos saber, señor, pero yo creí que eran más. Sí, en algún momento si nos ponemos a investigar, podemos encontrar quizá un par más, pero los más importantes y los que vamos a estudiar nosotros, porque son los que más destacaron, son justo los que tenemos ahorita en nuestra pantalla, que son los más destacados. Y ya para finalizar, les voy a colocar un video, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, y prácticamente, ¿qué hay en este video? Es un resumen de, o que nos va a hablar de el modernismo y de la generación del 98, para ubicar, porque prácticamente fueron corrientes simultáneas. No es que una terminó y la otra empezó, o que se oponga una a la otra en el gran sentido de la palabra, sino que es más bien que estaban en el mismo tiempo. Y ojo, 98 es 1898, para que no se me vayan a enchivolar con el año. Así que vemos el video y nos vamos a finalizar la clase.
Vaya, ahí termina. Si se fijan, en este caso ya es un resumen. Obviamente lo que yo he explicado es mucho más extenso, pero nos damos cuenta que el modernismo se da simultáneo prácticamente con la generación del 98, tomando en cuenta que el modernismo surge en Hispanoamérica, ¿sí? Surge en Hispanoamérica y luego se extiende y llega hasta España o Europa en general. Y de hecho, en los representantes, si se fijan, tenía o nos aparecía Rubén Darío, que es el nicaragüense que se considera el iniciador, luego nos aparece un español y luego nos aparece un colombiano, que es el caso de José Asunción Silva. O sea que el modernismo fue una corriente bastante extendida o bastante conocida. Se caracterizó mucho por el uso del simbolismo, la parte del simbolismo, la parte el reconocer lo exótico y lo extravagante, utilizar bastantes cosas diferentes, y el amor a la patria fue una de las cosas. Entonces podríamos llegar a decir que quizá el modernismo pudo haber influenciado a la generación del 98 para surgir como parte del amor que propugnaban a su patria, a su país, y el deseo de procurar sacar adelante la situación. Acuérdense, el desastre del 98 fue una crisis que se dio en España, y ese fue el suceso o ese fue el punto de partida para la creación de la generación, el desastre del 98, que se pierden las colonias de ultramar. Y obviamente no solo eso, ¿verdad? Ya venía arrastrando una serie de cositas negativas que se terminan de complicar, digámoslo así, con esta pérdida de las últimas colonias de ultramar. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Solo les comparto las páginas del libro donde está la información de la generación del 98. Son dos páginas, la 233 y la 234. Significa que a partir de la 235 tenemos nosotros la información o tenemos la teoría de la generación del 27 y de la narrativa del siglo XX, que son los temas que vamos a desarrollar el miércoles y el jueves. Así que desde ya les pido por favor que el día de mañana pues me colaboren con la actividad que yo les voy a indicar que van a hacer, que ya más o menos a los que se conectaron primero les expliqué. A los que no se conectaron a tiempo, pues yo les voy a compartir después las indicaciones para que el día miércoles que yo explique el tema de la generación del 27 ya todo el mundo esté un poco en sintonía y que no sea algo súper nuevo, ¿verdad? Y que de esa manera, entre más ustedes ya conozcan, es más fácil comprenderlo y es más fácil también interiorizar el contenido. Así que les agradezco mucho a quienes se conectaron por su asistencia, por su atención, por su participación, y les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho y no se desesperen sin las redes, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Descansen de eso un rato y pues sí, al final las cosas pasan por algo. Así que hasta luego, hijos, cuídense. Adiós, señor. Gracias. Adiós, hijos. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós, Anneli. Hasta pronto, hija. Gracias a ustedes. Cuídense. Adiós.